pues con ese diálogo entre Elifaz y Job. El capítulo 17 solamente tiene 16 versículos. Y en este capítulo Job le va a exponer a Elifaz en forma de respuesta acerca de su sentir, acerca de lo que le pasa a él. Y propiamente hay un temor en la vida de Job. Hay algo que le está afectando ya. Hay un sentimiento, bueno, más que un sentimiento, hay una situación que ya le está afectando porque los días están pasando, su enfermedad se está agravando, el problema moral que él está viviendo es tan fuerte que él piensa que ya se le está acortando la vida y que propiamente, pues ya dentro de poco el Señor le va a llamar. Entonces vamos a ver aquí, estamos en esta sección y los capítulos 15, 16 y 17 que tienen que ver con Elifaz, como lo vemos aquí. Llegamos a esta parte en el capítulo 7 y hay una pregunta muy importante que hace Job. ¿Quién responde por mí? ¿Quién va a responder de mí? Pero se está refiriendo ahora en su relación con Dios y cuando él tenga que morir. Entonces esta es una pregunta de verdad muy interesante porque él estaba viviendo muchos siglos antes del Señor Jesucristo, de tal manera que él no tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero se hace preguntas acerca de la otra vida. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 14 él se preguntaba acerca de que si el hombre muere, volverá a vivir? Porque él estaba pensando en esa situación, ¿qué hay después de la muerte? Y esto no solamente es una pregunta cristiana. Muchas personas en todo el mundo se preguntan, bueno, si yo dejo el mundo, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué me va a pasar? ¿A dónde voy a vivir? Algunas personas dan una respuesta, bueno, cuando ya te mueras, pues ahí te quedas en la tumba y se acabó. Otras personas dan otra respuesta, pero la Biblia nos da una respuesta muy, muy especial. Pero Job no tenía toda la Biblia, todavía no se había escrito ni siquiera la Biblia. Él fue un patriarca que vivió más o menos algunos historiadores así lo dicen, del tiempo de Abraham, de tal manera que pues toda la palabra de Dios él no la tenía en sus manos, pero la revelación de Dios venía a su conciencia, la revelación de Dios venía en forma más directa porque Dios le hablaba. Entonces era una situación así muy especial, pero de todas maneras él tenía muchas preguntas hacia esta situación. Bien, vamos a ver ahora aquí la respuesta de Job a Elifaz en el capítulo 17. Vamos a ver tres cosas en los 16 versículos de este capítulo. Es un capítulo corto, pero es un capítulo muy importante porque tiene que ver con el asunto que tiene que ver con la otra vida. Vamos a ver aquí la preocupación de la muerte. Los versículos del 1 al 3 y luego del 13 hasta el 16, Job está preocupado. Estaba preocupado porque ya él estaba sospechando, vamos a poner así la palabra, sospechando de que tarde o temprano el Señor le iba a llamar. Estaba muy enfermo, estaba muy afectado por todo lo que le había pasado, tanto en el sentido emocional como en el sentido físico. Él estaba de verdad muy destrozado y él pensaba, bueno, ya va a llegar mi hora de partir. Entonces, en esta sección vamos a ver del 1 al 3 al 13 al 16, vamos a ver la preocupación de la muerte. También aquí los versículos del 4 al 6, él se va a sentir mal porque sus amigos no le han ayudado en todo ese proceso de las conversaciones, en todos esos diálogos. Entonces en ese tiempo de haber estado juntos y platicando, buscando unas respuestas, no le han ayudado y llega el momento en que él se siente desesperado y dice, bueno, soy como un refrán. Y ahorita vamos a explicar qué significa eso que está diciendo que es como un refrán. Y luego, por último, empieza a decir, no hay sabio, no hay sabio. ¿Por qué no hay sabio? Porque no hay nadie que me guíe, no hay nadie que me lleve de la mano, no hay nadie que me muestre el camino a seguir. Entonces es lo que ahí Job está planteando en este capítulo. Y de una manera muy sutil, él está atacando a sus amigos porque no le han podido ayudar en la manera correcta. Job sabe en su corazón que se ha mantenido íntegramente delante de Dios. Obviamente que él sabe que como hombre, como todos los hombres, somos pecadores. Él sabe que por la naturaleza humana somos pecadores, pero en el sentido de su consagración a Dios, en su
deseo de servir a Dios, en el deseo de darle el primer lugar, él se ha mantenido firme. Pero le han pasado tantas cosas que él se pregunta, pero ¿por qué me ha pasado a mí eso si yo he deseado buscar a Dios, si he amado a Dios, si le he servido? Y bueno, pues ahí está la situación. Ahora vamos a ver aquí. Entonces la pregunta importante es, ¿quién responde por mí? Por favor, vamos al versículo, les invito a que vayamos al versículo 3, porque ahí vamos a encontrar la pregunta, ¿sí? Versículo 3. Lo leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera: dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? ¿Quién querría responder por mí? ¿Quién quiere responder a mi favor? Ahorita vamos a ver que este texto de verdad es muy, muy interesante y muy importante para nuestra vida cristiana. Bien, entonces ahí está la pregunta. Bien, ahora vamos a ver aquí. Hay un problema universal. Es un problema universal. Todos tenemos ese problema. Aún hasta a veces los niños le preguntan a su papá, oye papá, oye mamá, si yo llego a morir, ¿a dónde voy a estar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué me va a pasar? Y a veces los niños también preguntan eso, porque es una pregunta que está en nuestro corazón, es algo que ya lo traemos dentro de nosotros. La carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, pone una ley universal, o establece la ley universal. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La muerte tarde o temprano va a llegar. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte llegó a nuestras vidas. Ahora déjenme decirles aquí, entre paréntesis, la muerte no venía dentro del plan de Dios, no era el plan de Dios. Cuando Dios estableció a Adán y Eva en el jardín del Edén, su deseo era que ellos se reprodujeran, incluso así lo dice Génesis 1:26 y del 26 hasta 31. Dios les dio la facultad de reproducirse, de poder llenar toda la tierra, de poder vivir en armonía. El plan de Dios era que el hombre no muriera ni pecara para que se estuviera en una relación grandiosa con Dios. Pero el hombre fue puesto a prueba. Y en la prueba él falló, él reprobó la prueba, vamos a poner así, porque se dejó seducir por el diablo. Y al caer en la desobediencia, porque Dios le dijo, del árbol que yo te diga no comerás, pues resulta que sí comió, pues ahí viene el problema, ¿sí? Entonces la muerte pasó a todos los hombres. Y el profeta Ezequiel dice claramente que el alma que pecare, la persona que pecare, ¿qué más? Esa morirá. La persona que pecare, esa morirá. Entonces, todos estamos bajo esa situación. Ahora vamos a ver aquí. Nosotros llevamos un proceso así, un proceso humano de esta manera, las etapas de la vida. Un día fuimos así como Irancito, así como está allá atrás, ¿sí? Estuvimos aquí como Irán o como Clarita, así. Empezamos a crecer, a desarrollarnos, ¿sí? Pero ya algunos están en esta etapa, otros aquí, yo ya estoy acá abajo. Y ya estoy aquí abajo. Y así vamos pasando, hermanos, así vamos pasando. Y sabemos que tarde o temprano nos va a llegar el momento de decirle adiós a este mundo. Nos va a llegar, sí. Algunos hermanos ya se nos fueron, familiares ya se nos fueron, amigos, vecinos, personas que conocíamos y que saludábamos en la calle, ya no nos vemos porque ya partieron. Les llegó el momento. A través de una enfermedad, a través de un accidente, algo pasó en sus vidas, pero de alguna forma llegó así la muerte. ¿Sí? Ahora, para el tiempo de Job, y en el caso de Job, él tenía un problema porque, volvemos a repetir, no tenía toda la revelación de Dios, no tenía toda la escritura, no tenía todo el mensaje, todo el consejo de Dios. Nosotros sí lo tenemos y para nosotros está esa gran esperanza. Nosotros sabemos a dónde vamos, ¿sí? Porque si llega el momento en que el Señor nos llama a su presencia, estamos plenamente conscientes de que nos vamos a dónde?
Nos vamos al cielo, vamos a la casa del Padre, nos vamos con el Señor, ¿sí? Jesús dijo claramente ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, dice el Señor Jesús, se me fue el pasaje. A ver cómo comienza el versículo 1. A ver, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Sí? Entonces hay un lugar en la eternidad para nosotros, hay un lugar, una morada grandiosa. Vamos a estar en el cielo, veremos al Señor y veremos a nuestros familiares que ya nos precedieron y que también son hijos de Dios y que están allá arriba. Entonces para nosotros hay esta gran esperanza, pero no lo había en el cielo. Pero para Job no estaba esa esperanza revelada. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. Job capítulo 14 dice de la siguiente manera: si el hombre muriere, volverá a vivir. Eso es lo que él tenía en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué va a suceder conmigo? Volvemos a repetir, estaba muy enfermo, estaba muy afectado, ya estaba agotado, ya estaba molesto incluso por la manera como sus amigos lo estaban tratando. Pero aún así, él seguía manteniéndose. Todos los días de mi vida esperaré que lo que va a hacer Dios conmigo. Yo deseo estar en buena relación con Dios. Y recuerden ustedes también que hay un texto que leímos que dice, aunque Jehová me matare, aunque Dios me matare, en Él esperaré, en Él voy a esperar. Así es que Job mantenía firme su fe, aunque no tenía toda la revelación de Dios. Ahora veamos esta situación. En este pasaje, en los versículos del 1 al 3, encontramos que ya se siente agotado Job. Vamos a leerlo, por favor. Versículos del 1 al 3. Job 17, del 1 al 3. Todos juntos. Mi aliento se agota, se acortan mis días. Me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Miremos la manera como está expresando su desesperación, su preocupación. En el versículo 1 dice, mi aliento se agota, ya se me está yendo la vida, ¿sí? Cada día me siento más enfermo, esta enfermedad no cede. Me siento ya débil, ya no sé ni qué hacer. Entonces estoy muriendo ya lentamente. Así piensa Job. La segunda cosa es que se me están acortando los días, por lo tanto ya se me está llegando el momento de partir. Pero si llego a partir, entonces, ¿qué va a suceder en la eternidad? ¿Qué va a suceder allá arriba? ¿Quién va a poder abogar por mí? ¿Quién me va a defender? ¿Quién me va a ayudar? Porque me voy a enfrentar con Dios. Y Dios es Dios justo. ¿Y cómo voy a salir ileso? Fíjense bien, hermanos, esta palabra que aparece aquí en el versículo 3, dice, dame fianza. Sabemos que la palabra fianza se utiliza en términos económicos, en términos financieros, ¿verdad? En unos arreglos comerciales. Por ejemplo, cuando uno va a arrendar un departamento, una casa, pues hay que dejar una fianza o hay que dejar un depósito, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra de fianza es garantía o depósito. Entonces, ¿cuál va a ser mi fianza, mi depósito allá arriba? ¿Cuál es esa fianza? Porque si yo llego y me presento delante de Dios tal como soy, Dios me va a desechar. ¿Se acuerdan ustedes que leímos también aquí en Job que Dios hasta los cielos y a los ángeles no los ve limpios? ¿Cuánto más a uno como ser humano? Uno se da cuenta que no es perfecto. Hay quienes se las dan perdón por la expresión, se las dan de ser muy justos, muy limpios, muy santos, pero cuando se analizan en su corazón, ¿quién lo es? Sí, no hay hombre. No hay hombre que exactamente. Todos tenemos algo, todos estamos manchados por el pecado, contaminados por el pecado. Pero dice aquí Job, dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Ahora miren, en una versión diferente
ponemos el mismo texto con un poquito de más luz, más entendimiento a este versículo. En la Nueva Biblia Latinoamericana se traduce: coloca pues junto a ti una fianza para mí. Es decir, pongo un depósito, pongo una garantía junto a ti, Señor, pero esa garantía que sea a mi favor. Pero ahora viene aquí la pregunta: ¿quién hay que quiera ser mi fiador? ¿Quién va a ser mi fiador? ¿Quién va a ser la persona que esté abogando por mí? Cuando a veces hace uno una transacción comercial, luego o va uno al banco, luego le preguntan, bueno, ¿quién va a ser su fiador? O va uno al Electra, o va uno al Coppel, ¿quién va a ser su fiador? ¿Verdad? Luego así dice. Entonces Job está pensando de esa manera: ¿quién va a ser mi fiador? ¿Quién me va a defender? ¿Quién va a ser mi garantía? ¿Quién va a pagar mi deuda en un momento dado que yo no pueda? Y entonces Job está pensando en esa situación. Y saben ustedes, hermanos, que hay una palabra, o mejor dicho, hay un texto en donde se utiliza la palabra fiador, pero con relación al Señor Jesucristo. La palabra fiador está relacionada con el Señor Jesucristo. Vamos a verlo ahora aquí. Fíjense bien lo que dice el texto. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es nuestro fiador. Miren qué bendición tan grande. Así es que Él nos, allá en el cielo, allá cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando estemos delante de nuestro Dios y que se establezca el justo juicio de Dios contra nosotros, nadie podrá acusarnos, nadie podrá levantar el dedo contra nosotros, porque nuestro fiador saldrá a defendernos. Por eso dice la Escritura, ayer en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. ¿Y quién nos va a acusar? El diablo puede decir: pero es que yo lo vi haciendo cosas malas, es que yo lo vi haciendo cosas tremendas en contra tuya, pero el Señor Jesús va a decir: pero yo lo gané con mi propia sangre. ¿Sí? ¿Y saben cuál es la fianza? ¿Cuál es la fianza? Vamos a regresar aquí al texto. ¿Cuál es la fianza que se menciona aquí en Job 17:3 y en esta versión? ¿Cuál es la fianza? Es la sangre del Señor Jesús. La garantía de que tenemos, de que vamos al cielo y que estamos en una relación correcta con Dios y que vamos a tener la oportunidad de estar por los siglos de los siglos adorando a nuestro Dios, es por medio de la sangre del Señor. No por nuestras fuerzas. Por favor, vayamos a Tito, capítulo 3 y versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer todos juntos este texto, por favor. Tito 3, versículo 5. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo todos juntos. Tito 3, 5. Nos salvó, todos juntos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense bien lo que dice en el primer renglón, hermanos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cómo dice Isaías que son nuestras obras de justicia? Como trapos de inmundicia. Como trapos de... ¿Saben qué significa trapos de inmundicia? Los trapos que llevaba el leproso. Perdón la expresión, pero son los trapos apestosos, sucios, ensangrentados de un leproso. Entonces, ¿cómo? Así se comparan nuestras obras de justicia. Y dice aquí el texto que no por obras de justicia, sino por la misericordia del Señor, por su pura gracia, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora les voy a pedir que vayamos hasta Colosenses capítulo 1, por favor. Vayamos a Colosenses capítulo 1. La carta a los Colosenses en el capítulo 1. Y dice, por favor, vamos a leer los versículos 20 y 21. 1, 20 y 21. Dice: y por medio de él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjense bien, qué tremendo. Entonces, ¿quién es nuestro fiador? Es el Señor Jesucristo, ¿sí? Él es el que va a salir a defendernos en un momento dado. Si allá en el tribunal de nuestro Dios sale el enemigo, sale el diablo y nos acusa de vivir mal delante de nuestro Dios, el Señor Jesús va a decir: yo soy su fiador, yo morí por él, ¿sí? Claro, seremos disciplinados, no tendremos coronas, pero sí seremos santos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestro fiador. Entonces, para Job tenía ese problema. ¿Quién va a ser mi fiador en la eternidad? Jesús. Bueno, él estaba pensando en eso. Para nosotros que miramos hacia atrás, tenemos la plena certeza que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora viene la situación de Job. Él estaba pensando, bueno, él estaba desesperado y dice estas palabras que aparecen aquí. Dice: Él me ha puesto por refrán de fuego, y delante de ellos he sido como tamboril. La palabra tamboril aquí en el versículo 6 significa desprecio, y es una figura como a alguien que se le toma como un costal de boxeo. Es decir, ¿para qué se toma el costal de boxeo? Para pegarle, ¿verdad? Para pegarle, o como la pera, ¿verdad? O como la pera de box, para estarle pegando, ¿sí? Pues es la misma situación. Bienvenido, hermano, bienvenido. Pues es la misma situación. Job se siente así. Job se siente como el costal, como la pera del boxeo, donde todos le están pegando, ¿sí? Lo menosprecia. Y llega al punto que Job está diciendo: me ha puesto, refiriéndose a Dios, me ha puesto como un refrán. Es decir, entonces, ¿de qué sirve haber servido a Dios? ¿De qué sirve haber vivido bien delante de Dios? Simplemente soy como un refrán, ¿sí? La gente va a decir: miren a Job, tanta dedicación a Dios, y en qué situación está viviendo. Ha perdido todos sus hijos, perdido todos sus bienes, está todo enfermo, ya está a punto de morirse. Entonces, ¿vale la pena servir a Dios? Y la gente podía burlarse, o la gente ya se estaba burlando de él. Es más, sus amigos ya se estaban mofando de él. Por favor, regresemos al capítulo 17 de Job. Regresemos otra vez a este pasaje y veamos lo que dice más adelante. Versículo 6, por favor. Versículo 6. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Vuelvo a repetir, la palabra tamboril significa que le estaban pegando a él. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillan de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio, porque resulta que no encontraba a quien le estuviera ayudando en ese momento difícil, ¿sí? Entonces, al pobre de Job lo estaban tomando como un costal para estarle golpeando verbalmente, acosándolo, pero sin ayudarle en nada. Y qué triste situación. Ahora veamos esta situación. Los sentimientos de Job. Los sentimientos estaban decaídos. Dice: me denuncian para recibir recompensa. Versículo 5. A los que denuncian a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Pero así estaban pasando en el primer renglón. Al que denuncia a sus amigos, así le estaban haciendo a él. Lo estaban acusando de haber hecho algo malo en su vida. Luego, la gente me toma como un refrán, como ya lo vimos, ¿sí? Se agudizó su dolor. Versículo 7. Dice: mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Entonces se puso más difícil la situación para Job. Y
él estaba pensando, ya estoy a punto de irme de este mundo. Entonces, había mucha incertidumbre en su corazón. Y los buenos lo dejan en vergüenza. ¿Sí? Los buenos, porque dicen, ¿y entonces Job? Pues en el concepto de los amigos de Job, los buenos siempre triunfan, los malos siempre les va mal. ¿Pero es cierto eso? No. Esta es una tesis que no es sustentable en la Biblia, porque Jesús fue bueno y fue perfecto, y sin embargo fue perseguido, maltratado, despreciado, rechazado. Y entonces, pues la tesis de los amigos de Job no van ahí. ¿Sí? Bien, y vamos a ver aquí todavía el punto número 3. ¿Quién puede ayudarme en mi desesperación? ¿Quién me puede ayudar? Porque en el versículo, fíjense bien, hermanos, versículo, otra vez, 10, versículo 10. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. ¿Quién me va a poder ayudar a salir de esta situación difícil? ¿Quién me va a poder ayudar a entender lo que me está pasando? Dice en el versículo 11, mis días pasaron, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mis corazones. Es decir, que ya mi vida está a punto de terminar. Esa es la desesperación tremenda de Job. Luego, versículo 13 al 14, espero la muerte. 13, 14, si yo espero el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre, mi hermana. Miren la manera como él estaba pensando, de forma muy poética, pero estaba pensando, no, ya voy a la tumba y los gusanos ya me van a comer, así en pocas palabras. ¿Sí? Ya estoy a punto de ir, pero termina con una situación de desesperanza. Dice en el versículo 15 y 16, ¿dónde pues estará mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Entonces, ¿dónde está mi esperanza? Y mucha gente cuando sufre le pasa lo mismo. ¿Valió la pena vivir aquí en este mundo? ¿Valió la pena venir a este mundo? ¿Valió la pena esforzarse por hacer algo? ¿Valió la pena trabajar de duro? ¿Valió la pena cuidar a los hijos y ayudarlos a salir adelante cuando pues la vida es vana y se alejan y después queda uno olvidado y solo y triste y rumbo hacia la tumba? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena servir a Dios? ¿Valió la pena consagrarse a Él? ¿Valió la pena dedicarle tiempo y toda la vida a Dios cuando llega un momento que ni los hermanos se acuerdan de nosotros, cuando ni siquiera nos visitan? ¿Valió la pena? Pues vamos a ver aquí. Dice el Salmo 13, 1 al 2, porque a veces nos pasa así. El Salmo 13, 1 al 2. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás el rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido mi enemigo sobre mí? A veces pensamos así como el salmista, porque estamos en una situación de desesperación como en el caso de Job. Y a veces decimos, no, pues ya, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sigo leyendo mi Biblia? ¿Para qué me pongo a orar? ¿Para qué le sirvo? ¿Para qué me desgasto? Pero miren, aquí viene el versículo 3. Dice la Biblia, dice claramente el Señor, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto, y el Señor va a recompensar. Entonces, ¿vale la pena? Claro que sí. Claro que sí, porque el Señor conoce nuestros corazones, Él sabe nuestro deseo de vivir para Él, de servirle, de que estamos dispuestos a dar nuestro tiempo, a dar nuestros talentos, nuestro esfuerzo, todo lo necesario con la finalidad de que Él sea exaltado. Y a veces sí sufrimos, hay situaciones críticas, lloramos, porque a veces en la obra del Señor hay lágrimas, pero vale la pena, porque el Señor va a recompensar. Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Fíjense bien, hermano. Malaquías 3:18. Así sí podemos leer las letras negras hasta allá atrás. A ver, vamos a leer el texto. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces va a llegar el momento en que Dios va a hacer la gran diferencia. ¿Sí? Entonces vale la pena esforzarnos, claro que sí. Vale la pena dedicarle tiempo a nuestro Dios, sí, porque se va a ver la diferencia. Pobre de Job, porque estaba afectado por todos sus infortunios y además por las críticas de sus propios amigos. Aún así se mantenía firme en su fe. Más adelante vamos a ir viendo cómo esa fe empieza a fortalecerse, empieza a relucir, empieza a crecer, a tal punto de que él pone toda su mirada en su Redentor. ¿Sí? Pero él está en esa lucha. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos a veces en una lucha. A veces vienen días difíciles, nuestra economía se nos viene abajo, tenemos problemas en la casa, tenemos problemas en el trabajo, problemas hasta en la misma iglesia, problemas por donde quiera, pero Dios tarde o temprano, Él va a salir adelante, nos va a sacar adelante, nos va a sacar victoriosos y nos va a hacer notar, como dice Malaquías 3:18, la gran diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Entonces vale la pena, ¿sí? Vale la pena esforzarnos. Entonces animémonos, hermanos, animémonos, porque regresando al texto anterior, dice el Señor, yo vengo, ¿cuándo viene el Señor? Yo vengo pronto. El Señor ya viene pronto. ¿Por qué están pasando tantas cosas en el mundo? Ya viene. ¿Y por qué tanto desastre, tanto moral y espiritual, y además hasta el problema climático y todos los cambios que están viendo en el mundo y tantas cosas? Porque ya nos estamos preparando para ese momento, ¿sí? Ya nos vamos, hermano, ya nos vamos. ¿Sí? Vamos a dejarle las llaves a algún hermano que se quede aquí para que cuide el templo, pero ya nos vamos a ir. ¿Se va a ir usted? Amén, ¿verdad? Amén. Nos vamos a ir, claro que sí, hermano. Nos vamos a ir con el Señor, así es que vamos a prepararnos y que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, aunque haya momentos difíciles, que nos vamos a poner la mirada en nuestro Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos?